Hola, buenos días. Nuestro equipo es el equipo 3. Está integrado por Canseco García María de Lourdes, Dircio Lucena José Alberto, Domínguez Simbrón María Silvia, Sánchez Enríquez Pilar Lilia, Sánchez Ramírez Minerva. Nuestro tema es la ciencia moderna y los límites de la modernidad. Es una breve descripción de la ciencia. Nos dice que es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que se obtienen mediante el empleo del método científico. Ciencia moderna se le denomina así porque se desarrolló en los siglos XVI y XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos se desarrollaron en la física, astronomía, biología, medicina, química y matemáticas, misma que sentaron las bases de la ciencia moderna. Hubo muchos eventos que marcaron el inicio de la Edad Moderna, principalmente a fines del siglo XV. Por ejemplo, la caída de Constantinopla motivó una exploración de las rutas alternas hacia Oriente, el cual llevó al descubrimiento de la colonización de América, inicialmente por España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia. Los musulmanes fueron expulsados de la península ibérica, se dio la reforma protestante en Inglaterra, se establecieron muchos imperios en África, el Renacimiento se originó en Italia y se esparció por el resto de Europa. La necesidad de exploración por parte de los países europeos motivó grandes avances en la navegación, lo cual permitió por primera vez un comercio a nivel global, ya que ese comercio global era dominado por las potencias europeas. Fue natural que fueran ellos quienes integraran el conocimiento de todas las culturas. Entonces los centros de conocimiento pasaron a ser de los imperios musulmanes a los reinos europeos. Los eventos y los descubrimientos que se dieron en esa época motivaron un cambio de la visión del mundo en Europa, que en la Edad Media había sido muy conservadora y dominada por la religión. Con la llegada de la imprenta a Europa, facilitó la propagación del conocimiento que en la Edad Media era privilegio de unos pocos. Durante el siglo XVI y XVII se dio la llamada Revolución Científica. Los aportes en astronomía de Copérnico, Kepler y Galileo y otros llevaron a la aceptación del modelo heliocentrista, el cual propone que la Tierra gira alrededor del Sol. Hasta entonces, a pesar de haber sido criticado por académicos musulmanes, se había preferido el modelo geocentrista de Ptolomeo. No es que no se pueda decir que el Sol no gira alrededor de la Tierra, es que simplemente que las observaciones astronómicas se explican mucho más fácil si asumimos que la Tierra gira alrededor del Sol que al revés. En medicina, Andrés Vesalio desarrolló la anatomía moderna haciendo disecciones de cadáveres, las cuales habían estado prohibidas por diversas religiones, ya que consideraban el cuerpo como sagrado. Pero él decía, ¿cómo vamos a curar si no lo estudiamos? También en esta época, el inglés William Harvey hizo la primera descripción del sistema circulatorio. Se dieron grandes avances en la física y matemáticas. En las matemáticas, el Renacimiento impulsó el hecho generalizado de los números decimales y la intención de los logaritmos, con personajes como Miguel Servet, Johannes, Gutenberg, Heron, Di Panto, Blaise Pascal, Bernoulli, Euler, etc. En este periodo, característico de la Edad Moderna, se desarrolló el cálculo y los logaritmos, los cuales serían muy útiles en la tecnología de la época. Pascal y Leibniz hicieron las primeras calculadoras mecánicas. Newton propuso la ley de la gravitación universal y las leyes de la mecánica, con las cuales se podían describir por primera vez fenómenos diversos, usando los mismos principios. Por ejemplo, la ley de la gravitación me permite predecir
tanto el conocimiento de los planetas alrededor del Sol como la trayectoria de un proyecto. En química se comenzaron a describir los elementos que hoy encontramos en la tabla periódica y a poner leyes en la materia. Se le dedicó más tiempo a la teología y a la alquimia que a la física. En biología se empezaron a clasificar distintas especies, dando lugar al desarrollo de la taxonomía por Carlos Linneo. Por primera vez se tenía un sistema de clasificación donde se podían comparar qué tan similares o distintas eran las especies. Muchos de estos avances se dieron gracias al desarrollo de instrumentos de observación, tales como microscopio, telescopios y también el desarrollo de nuevas técnicas de experimentación, las cuales permitían observar fenómenos de manera controlada. También en esta época se comienza a desarrollar los primeros científicos, con Galileo, Descartes, Newton, Laplace. La ciencia se empieza a separar de la filosofía y la religión, al haber más de un método científico. Empezaron a surgir rivalidades principales entre el racionalismo desarrollado en Europa continental y el empirismo en Gran Bretaña. El racionalismo hace énfasis en el análisis y la lógica, mientras que el empirismo hace énfasis en la observación y la experimentación, siendo ambas necesarias para la ciencia. Fundamentos ontológicos de la ciencia moderna. En sus inicios y a nivel hegemónico, los fundamentos ontológicos de la ciencia moderna, además de identificar lo real con lo racional, suponen la aceptación de la existencia del orden fenoménico inmutable y, por supuesto, la existencia de las leyes del universo, leyes causales, por lo tanto, deterministas y reduccionistas, entre otros, y le toca al científico como objetivo el descubrir, describiendo y explicando para luego predecir ese orden y esas leyes. La ciencia asume el ideal de explicar para luego justificar el nuevo orden social que implicaba dominar también el orden natural. Si ya existe un orden, este debe traducirse en leyes inmutables o fijas. El científico debe analizar los hechos y luego inferirlos o insertarlos en una explicación universal. Desde entonces, todo es homogéneo. Los epistemólogos y científicos de la modernidad concluían que la realidad en verdad es simple, predecible. El desarrollo científico-tecnológico, en su modelo más avanzado, como es la sociedad del conocimiento, dejaban a su paso problemáticas que por no enfrentarse se agravaban. La problemática ecológica, las guerras permanentes, la inestabilidad de las naciones, etc. A nivel epistemológico, empiezan a liderizar aquellos científicos y filósofos que plantean o retoman la filosofía humanística, para la cual el centro es el hombre en su expresión vital. La ciencia se redefine. Ha emergido una nueva racionalidad que supera el determinismo y la separación del hombre con la naturaleza. La nueva ciencia permite que la creatividad humana se vivencie como expresión singular de un rasgo fundamental común en todos los niveles de la naturaleza. Finalmente, la ciencia abre un diálogo con todos los saberes culturales, como la filosofía, la religión, el sentido común y la estética. Un aspecto fundamental de la posmodernidad es precisamente ese encuentro con todos los saberes culturales. La ciencia continúa con esos principios flexibles, pero abre un diálogo con otras concepciones científicas, así como con otros saberes que conforman la cultura. Se busca superar o complementar. Aparecen conjuntos complejos, interacciones y retroacciones
entre las partes y el todo. La transdisciplinaridad solo aparece si la investigación se basa en una comprensión teórica común y tiene que ir acompañada por una interpretación mutua de epistemología disciplinares. Se caracteriza por un alejamiento en la búsqueda de principios fundamentales para avanzar hacia modos de investigación orientados hacia el resultado contextualizados. Conclusiones. Como se puede observar, el desarrollo de la ciencia se ha dado de forma continua y discontinua, en periodos de enfrentamiento como el empirismo y el racionalismo, en momentos de la modernidad y posmodernidad, como ciencia absoluta, hegemónica, y después de ser una ciencia rígida, termina en la actualidad ajustándose a los nuevos modelos sociales y permitiendo un diálogo con los demás saberes. Las teorías científicas explican la naturaleza, unificando muchos hechos que son parte del universo. La ciencia explica todas las cosas sobre nosotros mismos y esto determina una realidad multidisciplinaria. La ciencia no tiene límites, los límites dan a partir de las propias acciones del hombre.